Sí. Sí. Bueno, pues empezamos, si os parece. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues hoy es nuestro último webinar del grupo de mujeres en física que hemos dedicado al 11 de febrero y al 8 de marzo este año. ¿Me oís todas bien, verdad? Sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, pues para mí es un placer, un lujo presentaros hoy a Capitolina Díaz. Os voy a contar un poco cuál es su trayectoria científica. Bueno, pues Capitolina estudió en la Universidad Complutense y se doctoró en Sociología por la Universidad de Londres, ¿vale? Es catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia. En estos momentos está jubilada, pero bueno, lo de jubilada lo pongo en comillas porque, en fin, sigue con una actividad frenética y activísima dando charlas, cursos, seminarios, bueno, y también ha realizado estancias de docencia e investigación en la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Huawei en Argentina, de MOA en Cuba, bueno, un montón de sitios. Y las líneas de investigación de Capitolina es la sociología del género, políticas públicas de igualdad, desigualdad y relaciones de poder en la familia y en la empresa, mujer y trabajo, sociología de la educación y metodología de las ciencias sociales. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación en los temas que os he citado antes. A ver, voy a desactivar. ¿Podéis desactivar los audios, porfa? Y así se me oye a mí sola. Muy bien, y ha publicado cerca de un centenar de libros, artículos y capítulos de libros. Una cosa importantísima es que fue la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, que se creó desde el Ministerio de Educación y Ciencia desde los años 2006 hasta 2008. También directora general para la igualdad en el empleo del Ministerio de Igualdad. Consejera de investigación en la Unión Europea, representando al Gobierno de España, y eso le permitió colaborar muy de cerca con asociaciones europeas como el Grupo de Helsinki, que todas ahí conocemos, y European Platform for Women Scientists, y participó en la elaboración del informe Mapping the Gays en el 2008, que fue un encargo de la Comisión Europea. También ha sido presidenta de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que hoy tenemos ahí algunas expresidentas. Bueno, pero además de su brillante trayectoria investigadora y científica, como os estoy contando, lo más importante, una de las cosas más relevantes de Capitolina es su compromiso firme por la defensa de la igualdad a todos los niveles, la claridad de su mensaje, su cercanía, generosidad y ese entusiasmo con que contagia cuando se la oye. Como siempre, es un placer escuchar sus reflexiones en el día de hoy y muchísimas gracias, Lina, por acudir siempre a nuestra llamada y por estar siempre al lado del grupo de mujeres en física cuando te hemos necesitado. Pues nada, todo tuyo y vamos a disfrutar oyéndote. Gracias. Bueno, como podéis suponer, la que tiene que dar las gracias soy yo, porque unos elogios como los que acaba de lanzar Paz, pues te dejan un poco sobrecogida. Así que gracias, Paz, por esas palabras y gracias también porque con estas propuestas que me hacéis las personas de disciplinas tan alejadas de la mía como la sociología, aunque yo mire con ojos de socióloga y con ojos de feminista las otras perspectivas científicas, siempre aprendo mucho al tener que moverme en vuestros campos. Por supuesto, no voy a explicar lo que sabe Pilar López del grafeno o Paz de óptica o cualquiera de vosotras de vuestras cosas. Pero bueno, voy a mirar cómo están las ciencias con mis ojos de socióloga y mis ojos de feminista. No voy a explicar por qué he elegido este título, porque es lo que se va a ver a lo largo de esta hora o poquito más que vamos a trabajar. Únicamente lo que quiero mostrar, el objetivo principal de hoy, es que la situación en la que estamos en ciencia y tecnología, las mujeres de hoy en día, de la segunda década
ya la tercera década ya del siglo XXI, ni ha sido siempre así, por tanto es cambiable, ni es así en todas partes. Por tanto, también podemos adoptar situaciones que nos parezcan más favorecedoras si el viento está a nuestro favor. Vamos a empezar a ver el listado de lo que yo me planteo ver hoy, que por alguna razón no pasa. A ver, no me pasa la página. Ahora pasa, tengo que darlo con más brío. Vamos a ver en primer lugar algunos condiciones. A ver, la situación en la que estamos puede caracterizarse diciendo que hay una brecha de género en ciertas ciencias, pero que esta brecha de género ni es universal ni permanente. Vamos a empezar viendo algunos condicionantes de esta brecha de género. Vamos a comprobar luego algo que sabéis todas las que estáis aquí hoy, en que hay pocas mujeres en ciencia y tecnología, tanto en España como en en todos los países occidentales. Sin embargo, y aquí empieza lo interesante, es que en algunos países y en ciertas universidades de otros países hay equilibrio de género en ciencias y tecnología. Esto es lo importante. Otra cosa importante ligada a la anterior es que la percepción acerca de esas ciencias en las que las mujeres están infrarrepresentadas en muchos países, pues la percepción social de esas ciencias y de esas tecnologías difiere de los países con más equilibrio de género a los países con mucha desigualdad de género, con una brecha grande. Y 5, y enormemente importante, tanto como el tercero, y es qué cambios han introducido aquellos centros del mundo occidental que han conseguido elevar la proporción de mujeres en ingenierías, en ciencias de la computación y en ciencias en las que había pocas mujeres, de un dígito a cerca del 50%. Vamos a poner 2 ejemplos que son, en lo que yo conozco, los más importantes, y para saber qué han hecho en esos 2 centros. Y por último plantearé una pregunta, solo la pregunta, la respuesta os la dejo para que podáis debatirla, pensarla con vosotras mismas y ojalá podáis plantearla a las autoridades de los centros en los que investigáis o del gobierno, que sería lo más del gobierno de las universidades y de los centros en los que estáis y de nuestro propio gobierno de Madrid. Así que esto es lo que intento que cubramos hoy. Vamos a empezar por los condicionantes. Empiezo con una frase de una física de los Países Bajos, Petra Rudolph, que dice que el éxito profesional está determinado solo en un 15% por los aspectos técnicos y el conocimiento científico, pero depende en un 85% de la ingeniería humana. Al decir la ingeniería humana, está diciendo depende de las presiones y del entorno social y de la cultura que tenemos alrededor, sea la cultura científica, que nos es bastante desagradable, es poco amistosa con las mujeres, sea la cultura del entorno social en general. Así dice ella que es la proporción. Y ha estudiado en particular la situación de las físicas y los físicos en Países Bajos. Y aquí un chistecito, porque como está Marifí, he pensado que, como me temo que no le puedo enseñar mucho, al menos puedo contarle un chiste. El chiste es este buen cura que intenta casar a esa física y a ese físico. Y le dice, en la riqueza, en la pobreza, hasta que instituciones cortas de vista os separen, yo os declaro físico y física. Físico y física en igualdad, les declaran igualdad, pero desgraciadamente entrarán en instituciones que probablemente favorezcan la promoción de ellos y no la de ellas, como bien sabéis. Así que un chistecito por lo menos. Después del chiste vamos a ver algo más triste. ¿Cuáles son los condicionantes que limitan a las mujeres científicas? En primer lugar, hechos. La segregación horizontal en los estudios y en los empleos y en la vida doméstica es un hecho. Hay una segregación horizontal, ¿por qué? Porque hay más chicas que estudian medicina, magisterio, trabajo social, etcétera, etcétera, y más chicos que estudian ingeniería, informática, física, y al revés, menos chicas que estudian y más chicos que estudian. Y la otra tercera que va con ellas. Hay una notable brecha de cuidados.
Yo he decidido acuñar esta expresión de brecha de cuidados para referirme al déficit masculino de cuidados, a la falta a la falta de cuidados que tienen los hombres en proporción a la que tienen las mujeres, porque los hombres no hacen, vamos a ver unos datos europeos en un momento, no hacen la parte alícuota que les correspondería de su propio cuidado y del cuidado de la gente que vive en su hogar u otras personas dependientes. Así que estos son hechos de los que partimos. La gente que ha estudiado estas cosas ha encontrado algunas razones que pueden explicar el por qué seguimos teniendo las cosas así, por qué a estas alturas del siglo XXI, en la que ya llevamos más de un siglo, en que prácticamente todas las universidades del mundo las mujeres han entrado en igualdad con los hombres, en la que el rendimiento de las mujeres en general en las universidades como graduadas es mayor que el de los hombres y equivalente en los doctorados, ¿por qué seguimos así? Se han encontrado mayoritariamente tres tipos de razones. Una, el peso del pasado. Yo le he llamado a esto histéresis de género, que algunas de vosotras recordaréis que es un concepto que yo me creé, me inventé para salir del paso de la primera vez que el grupo de mujeres en física me llamó para participar en uno de vuestros congresos. Yo no sabía, de verdad os lo digo, no sabía cómo y de qué hablarle a las físicas, me sentía demasiado lejos. Bueno, pues aproveché el concepto de histéresis que usáis en magnetismo y lo transformé a histéresis de género. Así que el peso del pasado, que si hay tiempo luego explico lo de histéresis de género. Luego, el otro elemento que explica mucho de lo que nos pasa son los roles y estereotipos de género que tenemos en nuestras sociedades. Y luego, la cultura académica que es adversa para las mujeres. Lo hemos estado hablando antes mientras hacíamos tiempo. La cultura académica, nuestra cultura académica es una cultura académica muy masculinizada, en particular en las disciplinas de las que estamos hablando aquí. Tan masculinizada que no es buena para nosotros. Yo no estoy segura que para los hombres sea buena tampoco y por tanto para la ciencia en general y para la sociedad en su conjunto, pero desde luego para las mujeres es particularmente nociva. Y voy a empezar por ahí, de manera un poco atrevida. Voy a empezar con esta imagen que he sacado de Nature, de 2005, que como veis es aquí empujando por el poder. Y el subtítulo es las historias acerca de científicos, y voy a decir científicos o no, científicos brillantes y sus heroicos descubrimientos pueden ocultar la verdadera naturaleza de cómo son las comunidades científicas, que a menudo están dominadas por batallas, por el poder y el éxito. Y falta, yo ahí habría añadido, porque es que ahí a lo que se refieren es al poder y el papel bastante nocivo del poder en las comunidades científicas. El artículo se refiere más que nada a eso, pero yo ahí añadiría que además esas gestas supuestamente heroicas de los científicos alfas están hechas sobre trabajos en equipo que no aparecen cuando los científicos alfa reciben el premio Nobel o equivalente. Entonces, esto es la idea de que las instituciones no son amistosas para las mujeres. Por eso, el centro y quizá lo más importante, el objetivo principal de esta charla es que veamos al final cómo instituciones en las que voy a mostrar son docentes y de investigación, pero instituciones docentes han conseguido transformar su cultura para que sea más amistosa para las mujeres. Hay un tipo, un físico, que me hace mucha gracia, que es este que veis aquí, que se llama Ad Langedijk, que es también de Países Bajos y que es muy crítico con la actitud y la cultura creada por los que al menos se creen grandes hombres de la física. Y yo no he podido leer su libro, nada más algunos comentarios sobre su libro y alguna otra cosa que ha publicado en inglés, pero este libro creo que para quien pueda leer neerlandés es la bomba, porque ya veis el título, aunque no lo entendemos, pero eso, la arrogancia de los físicos. Entonces, bueno, si la cultura en general académica no es favorable para las mujeres, probablemente en el mundo de la física lo sea menos, porque hasta donde yo tengo entendido, no es que os conozca mucho a la gente de física, pero hasta donde yo tengo entendido,
dentro de las otras, en relación a otras disciplinas académicas, hay una tendencia en la física hacia la arrogancia. Yo, que he sido muchos años profesora de la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Oviedo tenemos, lo sabe Joa, que también está por ahí, tenemos una escuela de ingeniería de minas que es la más arrogante posible de toda la Universidad de Oviedo. Y ellos dicen, primero está Dios y después los ingenieros de minas. Y un día que se lo conté a un buen amigo de física de la Universidad de Valencia, feminista él también, y dijo, pues yo creo que nosotros diríamos, primero están los físicos teóricos, y él es físico teórico, primero estamos los físicos teóricos y después, primero estamos, y no sé si diría primero está Dios o nos pondríamos nosotros. Bueno, como yo no sé suficiente, pero lo que quiero decir es que vuestro mundo es particularmente poco favorable a las mujeres, que es una cosa que nos la tengo que decir yo, porque vosotras la experimentáis cada día. Ahora quiero presentar un estudio de otro país, de Suecia. Este es uno de los estudios que más nos ha ayudado a mí y a muchas mujeres que ya en los 90 empezamos a trabajar en este ámbito. También es de Nature, como la imagen anterior. Estas dos señoras, Christine Veneras y Ans Gould, publicaron en Nature en el 97, como veis, este artículo, Nepotismo y sexismo en la evaluación por pares. Estas señoras son médicas y vieron que las investigadoras médicas tenían más dificultades para alcanzar en la agencia evaluadora el equivalente a nuestra NECA, para alcanzar puntuaciones equivalentes a sus compañeros. Y ellas conocían perfectamente que mujeres investigadoras con niveles de publicación, etcétera, equivalente a compañeros, obtenían menos puntuación por parte de la agencia evaluadora y decidieron estudiarlo. Para ello se valieron de que tuvieron la fortuna de que, ay, perdón, esto se me ha ido, tuvieron la fortuna de que en Suecia todas las cosas que se hacen con dinero público tienen que ser transparentes y por tanto cualquiera puede consultarlas. A pesar de ello, cuando pidieron al Consejo de Investigaciones Médicas de Suecia los datos para estudiar esto, les costó muchísimo. Tuvieron que recurrir a la justicia para conseguir los datos, a pesar de que la ley está a favor. Algo les pasaba que no querían mostrarlo. ¿Y qué encontraron? Encontraron lo que veis ahí. Línea roja hombres, línea azul mujeres. Con esto se está midiendo la capacidad media de los hombres solicitantes que le asignaron las personas evaluadoras del Consejo Médico Sueco, en función de su productividad científica medida por publicaciones, que es bastante estándar lo que se hace en toda parte. En rojo salieron los hombres, en azul las mujeres. Esto lo midieron dando un punto a una publicación en una revista Factor de Impacto 1 y el resto de publicaciones ponderando en base a eso. Hicieron un análisis de regresión múltiple, me sobra una S a la regresión, y mostró que la puntuación alcanzada dependía de, atención, la productividad, cosa que esperábamos, el género, sorpresa, sorpresa, y la proximidad académica a los miembros del comité evaluador. Es decir, ahora entendemos el título, ¿no? Sexismo y nepotismo. Debía haberlo colocado en otro orden. Si tú pertenecías a aquella rama de la medicina en la que había más miembros del tribunal, las posibilidades de que la puntuación final fuera más alta era mucho más notable que compañeros tuyos, varones también y médicos, también investigadores como tú, obtenían, aunque hubieran tenido el mismo tipo de publicaciones. De alguna manera, de repente, las matemáticas suman distinto. Ya sabemos qué suele pasar. Se vuelven subjetivas las matemáticas en manos de quienes las manipulan. Y lo mismo si eras mujer, por supuesto, lo daba por hecho. En conclusión, nos dicen Veneras y Gould, una mujer solicitante tiene que ser 2,5, en realidad 2,6 veces más productiva que la media masculina para recibir los mismos puntos por su capacidad. Hicieron una investigación muy seria con esto y a partir de ahí no les queda otro remedio que al Consejo Médico Sueco intervenir. Estamos hablando de Suecia, años 90, porque creo que rastrearon años 80 y 90, me parece, que ya
entonces, no es que haya sido ahora, ya entonces Suecia alcanzaba las puntuaciones más altas en igualdad de todos los países, según registra la ONU. Entonces, estamos viendo cómo la cultura académica no nos es favorable. Paso con esto, por una parte, a presentaros el EIGE, que es el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que tiene su sede en Vilnius, en Lituania, y que mide a través de 7 ítems o de 7 indicadores la igualdad entre hombres y mujeres en los 28 países de la Unión Europea. En esta medición de la igualdad, 100 sería igual. Tendríamos 100 cuando mujeres y hombres en el ámbito que se considerara dieran igual. Bueno, pues considerados los 7 ámbitos, la media de la Unión Europea es 67,4. Podemos estar relativamente contentas porque España está levemente mejor, 70,1. Esto en general, se miden empleo, salud, educación, etcétera, etcétera. Vamos a ver los indicadores a los que yo me quería referir, que son los de igualdad, los de cuidados, porque ya he advertido antes que la brecha de cuidados era una de las razones principales que se observan como causa de las otras brechas, de las brechas en las carreras, de las brechas salariales, etcétera, etcétera. Estas son las mediciones, todas estas son del Instituto Europeo de Igualdad, del EIGE. Actividades de cuidado en la Europa de los 28. Las mujeres dedican al cuidado de personas dependientes 37,5 horas diarias. Los hombres 24,7, una diferencia notable, ¿verdad? Las mujeres dedican 78,7 del tiempo de cocinado cada día en su casa. A ver, lo he dicho mal. Si 100 es todo lo que se cocina en una casa, de ello 78,7 cada día lo hacen las mujeres. Los hombres 33,7. Y por el contrario, ¿dónde nos ganan los hombres? En tiempo libre, en hacer deportes, actividades culturales, de placer y otros entretenimientos. Los hombres 31,9 a la semana y las mujeres 27,5. Y hay otro cuidado, el que hacemos de manera voluntaria, no el que haces con las personas de tu casa y tus personas dependientes, sino el voluntariado. También ahí las mujeres cuidamos más, 12,2 al mes y los hombres 11,4 al mes. Esto es, las mujeres cuidamos, los hombres también cuidan, pero bastante menos. Entonces, esta brecha de cuidado, yo estoy segura que es la madre de todas las brechas. Que, por supuesto, está conducida por los estereotipos, las normas, los valores de género, por supuesto, pero ellos la crean, ellos la sostienen y manteniendo una vida así, con esta desigualdad, esta brecha, seguimos reproduciendo los patrones de género en casa y en nuestra profesión de físicas. A esto se añade dificultades singulares para compaginar la vida familiar y profesional. Lo conocemos y en particular durante el COVID lo hemos visto todavía más claramente y se está pidiendo en diversas universidades, comunidades autónomas, etcétera, medidas nuevas o alguna medida para conciliar la vida familiar y profesional a la vista de lo que nos ha pasado con COVID, porque ha sido bastante escandaloso. La propia UMIC, ¿no? del Ministerio de Ciencia e Innovación ha mandado hacer o ha hecho directamente una investigación en la que se muestra cómo nosotras las investigadoras españolas hemos padecido hemos padecido bastante más que los hombres en nuestra investigación el hecho de COVID. ¿Qué dificultades encontramos? Esta dificultad no la encontramos tanto en España, es más fácil en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado, pero de todas maneras la voy a mencionar porque es otra añadida. En España sucede menos porque tiene bastante que ver con la movilidad, y en España, como bien sabéis, apenas nos movemos. Como consigas en una oposición entrar en un lugar, a buenas horas te vas a correr el riesgo de moverte en el caso de que salga un hueco en algún otro sitio. Somos muy poco móviles, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Vamos a poner los ejemplos de dos países, Alemania y Estados Unidos, que es en los que hay más movilidad y se nota más. En Alemania, el 85% de las físicas alemanas tienen una pareja que también está en la academia. Tenemos una académica y además física
cuya pareja es otra académica o otro académico. Y solo el 9% de los físicos están en una situación equivalente. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que prácticamente todas las académicas alemanas están casadas con otro señor o señora, en algunos casos menores, que también está trabajando a tiempo completo y en la academia. Mientras que solo el 9% de los físicos tienen una pareja similar. Eso quiere decir que habrá mucho físico que tenga mujeres que se queden en casa sin tener un trabajo fuera de casa o que tengan trabajos fuera de casa a tiempo parcial, no tan exigentes como el trabajo académico. ¿Verdad que ya les ponen una posición favorable? También en España nos pasa esto, pero no de manera tan desproporcionada. Estados Unidos. Solo una de las más de 3.000 mujeres físicas tenía un marido que no era profesionalmente activo, pero se ocupaba del hogar y la familia. Una de 3.000. Había uno de 3.000. Es decir, habelos haylos, pero son muy difíciles de ver, como las meigas. Solo el 25% de los hombres físicos están en una situación equivalente. Hay un 25% de físicos que tienen una mujer que se ocupa de las tareas del hogar. El 25%. El otro 75% tiene una mujer que también trabaja fuera del hogar, pero ya es un 25%, que es bastante más que uno de 3.000, ¿verdad? Bueno, estos datos los he sacado, ahí veis, ahí tenéis la página web estadounidense de la que lo he sacado, que es bastante... que podéis encontrar más datos, está llena de información en este análisis de mujeres y hombres físicos. Y de la misma Petra Rudolph que mostré antes los datos, ella hizo una investigación sobre la misma de la que hablé antes, sobre mujeres y hombres físicas y físicos en los Países Bajos, y encontró una cosa muy interesante, que las mujeres entre 35 y 50 años las mujeres físicas, baja su productividad, sus publicaciones enormemente. A partir de los 50 años recuperan otra vez la publicidad, las publicaciones de manera intensiva, de tal modo que a partir de los 60 años y hasta que se jubilan, su nivel de publicaciones es tan elevado como el de los hombres. Pero fijaos ese valle tan impresionante que tienen en el tiempo de la crianza. Vale, no necesito seguir comentando, es simplemente para ver esa imagen. No me consta que en España tengamos un estudio sobre físicas y físicos similar, pero estaría bien tenerlo porque seguro que nos daba también pistas. Bien, vamos a pasar a algunos números rápidos, un solo pantallazo de la situación de las mujeres en ciencias experimentales y tecnologías en los países de nuestra zona. Vamos a ver en la Unión Europea. Doctoradas, mujeres que han acabado su doctorado. En ciencias de la educación, el 68% de los doctorados están en manos de mujeres. En salud y bienestar, 60%. Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, 59%. Tecnologías de la información y la comunicación, 21%. Ingeniería, fabricación y construcción, 29%. Son a estos dos ámbitos a los que nos vamos a estar refiriendo hoy, ¿vale? Luego, esto es como estudios. Mujeres empleadas como científicas o ingenieras. El 40,8% de los empleos de base científica y tecnológica en la Europa de los 28 son mujeres, lo cual no está nada mal. Es una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos cerca de 20 años, que es de los que yo he ido viendo los datos desde que se publicó en 2003 She Figures. Entonces, se publicó por primera vez, porque se sigue publicando cada 3 años. Os lo recomiendo, She Figures. Ha ido creciendo el número de hombres que trabajan en empresas o instituciones de base científica y tecnológica. Ha ido creciendo, pero ha ido creciendo bastante menos, un tercio más lento al menos un tercio más lento que el crecimiento de las mujeres. Por tanto, ya tenemos un 40,8% de que la fuerza productiva en espacios de tecnología y ciencia es femenino.
Mujeres investigadoras en 2015 por sectores, los 3 grandes sectores. Gubernamental, 42,5 son investigadoras. Educación superior, 42,1. Son unas cifras magníficas, unas cifras que prácticamente esto es paridad, ¿vale? Pero sector empresarial, 20,2. Así que ahí hay un espacio importante para crecimiento. En amarillo, como veis, pongo los sectores en los que nos queda mucho espacio para mejorar. Vamos a decirlo así, que es más positivo. Pasamos a ver que no todo el mundo es como somos en Europa. Hay lugares donde hay un equilibrio de género, tanto en las ingenierías como en las ciencias experimentales. Hay lugares, y por lugares me refiero a países y a ciertas universidades en países en los que en general hay desequilibrio también. Vamos a ver cómo son estos, es decir, equilibrio de género en algunos países y universidades, que era del índice anterior. Y aquí una advertencia, ojo al parche, miremos la foto y cuidado con los estereotipos. Los estereotipos forman parte de nuestra manera de pensar. No podemos pensar sin estereotipos. Nos ayuda a pensar y nos simplifica la realidad. Y los seres humanos tenemos una tendencia a pensar de manera simple y de manera dicotómica extraordinaria. Entonces, si tenemos estereotipos, mejor que mejor. Tenemos un estereotipo acerca de cómo son, pongamos, los catalanes, cómo son las mujeres, cómo son los migrantes o cómo son las personas con discapacidad o cómo son las mujeres que se presentan a Miss Mundo. Tenemos estereotipos. Pero cuando hacemos ciencia debemos de tener cuidado, saber que los tenemos y poner los suficientes controles para que estos estereotipos no afecten nuestra producción científica. Pues ahora que estamos haciendo ciencia, porque estamos pensando sobre un fenómeno, es una actividad científica también, vamos a cuidar con los estereotipos. Ahí vemos probablemente a 2 arquitectas, la verdad por la foto no dice lo que son, 2 arquitectas creo que es en Emiratos Árabes, creo que es de Emiratos la foto. Hasta ahí pude averiguar, no pude averiguar más. Entonces, cuidado con los estereotipos. ¿Por qué lo digo? Porque la mayor representación de mujeres entre las personas graduadas en ingeniería se encuentra en los Estados Árabes. ¡Chan! Y en particular en Argelia, Marruecos, Siria, Túnez. Bueno, estos es en los que más ingenieras tenemos de todo el planeta. Llamativo, ¿verdad? Hay algunos casos, por ejemplo, el de Túnez y durante algún periodo Siria, en el que a los chicos y chicas no eligen cuando acaban el bachiller, no eligen qué carrera estudian, sino que se les adjudica aquellos centros, aquellas carreras en función a su expediente. Entonces, como los mejores expedientes suelen ser los de las chicas, las ponen en ingeniería. Y eso explica, por ejemplo, en el caso de Túnez, yo conozco el caso de Túnez porque he estado ahí en reuniones de ingenieras, en el caso de Túnez son ingenieras el 44,2% de todas las personas graduadas en ingeniería son mujeres. Y en Siria creo que durante un periodo ha sido lo mismo, pero no es el caso en Argelia ni en Marruecos, que ahí es por elección. En el resto del mundo, solo unos pocos países de América Latina llegan a cifras similares. Perú, 47, Uruguay, 45, casi 46, o Cuba, 41. Datos de un informe, todos estos son datos recientitos, calientes, de un informe de UNESCO que salió el mes pasado. Esto nos conviene cuidar nuestros estereotipos. No vayamos a pensar que solo, aunque estemos menos mujeres en estas carreras en el mundo occidental, pero obviamente es donde más mujeres hay. No, señoras, no es el caso. Veamos datos más llamativos aún. Las mujeres son el 50% en informática en la Universidad Carnegie Mellon. Hablaremos luego largo y tendido de ella. El 55% en informática en el Harvey Mudd College. También hablaremos de él. El 59% en informática en Arabia Saudí. Rompemos estereotipos, ¿verdad? El 50% de las graduadas de ingeniería en Chipre. El 50% en informática o ciencias de la computación. Estoy utilizando informática y ciencias de la computación como si fueran lo mismo, ¿vale? En la Universidad de Malaya y en la Universidad Kebangsaan Malasia, en Malasia ambas. Y
el 49, 65 y 50% respectivamente del alumnado de grado, máster y doctorado en la India. La India y Malasia, atendamos que con la India y Malasia tenemos bastante más de la mitad de la población del planeta. Y resulta que tenemos un 50% de mujeres, o en torno al 50%, en informática o en ciencias de la computación. Estamos hablando de algo serio y de lo que no solemos saber. Y las mujeres son el 55% de las personas emprendedoras en negocios de informática en China. Y tampoco es manca la informática en China. Entonces, el desequilibrio de género en ciencias de la computación, en concreto, no es universal. No lo es. Tampoco, bueno, como imagino que os ha llamado en particular la atención lo de Arabia Saudí, porque sabemos, no es un estereotipo, sabemos cómo son las cosas en general en Arabia Saudí, quería mostrar lo siguiente. Es cierto que la población laboral saudí es prácticamente masculina, solo el 15,2% de la población laboral es femenina. Sin embargo, en las ramas de STEM, casi el 40% de las matriculadas y también el mismo número, 40%, 39%, de las personas egresadas, de las graduadas, son mujeres en un país como Arabia Saudí. Luego entenderemos un poquito por qué va esto. Viene ahora. Percepción social de la ciencia y la tecnología en los países con más y con menos equilibrio de género. Al explicar esto, entenderemos, espero un poquito, estas cifras que creo que os habrán llamado la atención. Y ahora ya me voy a mover en el caso de la informática y las ciencias de la computación, o las ciencias de la computación, porque son las que están más estudiadas, las que hay más gente que se ha dedicado a estudiar este fenómeno, el fenómeno singular de aquellos lugares donde hay más mujeres, o más mujeres que en el resto, y las mujeres están prácticamente en paridad con los hombres en estas disciplinas. Vamos a ver estos casos. Y antes de eso, el otro punto del título de esta charla, que era ni es universal ni es permanente, es que hubo un tiempo en el que las cosas no eran así. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que por computadoras, computers, porque era en Estados Unidos donde había la tal cosa, en el que por computadoras se entendía a las mujeres que programaban, codificaban, etc. Computadoras eran eso, y las máquinas se llamaban máquinas computadoras o máquinas universales de computación, etc. Pero máquinas computadoras. La palabra computadora sola se utilizaba más frecuentemente para las mujeres que computaban. ¿Vale? Y aquí tengo una frase bueno, vamos a poner la frase, la foto y el UNIVAC, de Mildred Koss, que fue una de las programadoras más brillantes del primer ordenador del cual tenemos, o la primera computadora, me da lo mismo, de la cual tenemos aquí una imagen que no es por casualidad ni por intención que esté una mujer trabajando con ella, porque eran mujeres las que trabajaban. Es el UNIVAC. Es la primera computadora que se utilizó de manera comercial, digamos. Se la vendieron a la oficina del censo estadounidense. Esto fue una especie de historia de startup, aunque entonces no se utilizaba esa terminología, porque a continuación la IBM compró esta patente y es ella la que se dedicó a fabricar las primeras megacomputadoras del tamaño de esta, y a partir de ahí la historia de las maquinitas ya la conocéis. Y me gusta esta frase por el entusiasmo que demuestra esta señora que se dedicaba en cuerpo y alma a las computadoras, y ella era una computadora, según la terminología de la época. Dice, no había limitaciones para lo que podías lograr, había muchas ideas y nuevos ideales sobre dónde se podría usar la computadora. Considerábamos la computadora como una máquina universal, es que se llamó así, máquina universal de resolución de problemas. Sí que es cierto que tenía algunas rigideces, ¿no? Tenía algunas reglas y tenía un sistema operativo ya establecido, pero dependía de ti programar este sistema para hacer lo que quisieras que hiciera. Bueno, este es el espíritu que las mujeres computadoras tenían en la época, pero esto ya no sucede. Ahora, sin embargo, tenemos esto. No tenemos en Estados Unidos una imagen, no tenemos en Estados Unidos a señoras como esa, pero en Malasia tenemos esto. Esto es absolutamente frecuente en Malasia. Yo las fotos
que muestro, las tengo sin licencia, las cojo de Google Pictures o algo así, y no suelen tener un pie que digan de dónde viene, pero vamos, sé que es Malasia y no sé lo que están haciendo, pero hagan lo que hagan, esto es singular. Y esto pasa en Malasia porque está por encima del 50% el número de señoras que se dedican a la informática. Alguien muy fino me podría decir, ya, pero es que la informática que se hace en Malasia y la informática que se hace en India no es informática o computación de primer nivel de investigación, de la que se hace sobre todo en Estados Unidos, en China también. Pero lo cierto es que son empleos informáticos de mujeres trabajando en informática y que han pasado por un grado y por un posgrado o incluso un doctorado de informática. Si luego hay menos investigación en sus países, menos investigación en general, estas mujeres no pueden dedicarse. Pero cuando hay investigación también entran en números equivalentes a los hombres. Lo digo porque he tenido alguna crítica cuando he hecho este comentario de algún informático muy elitista, y esta es la opinión que tiene. Bien, ¿cómo consiguen este equilibrio de género en estos países y en estas universidades que acabo de mencionar? Dos factores principales, en mi opinión. Uno, factores culturales, porque son países que tienen distinta percepción de la profesión de informática o informático. Y para el caso sería, si tuviéramos que trabajar, si hubiera un país, encontráramos un país donde hubiera equilibrio en física, habría que mirar qué factores culturales lo llevaban ahí. Seguramente la profesión de física tendría otra visión. Lamentablemente me temo que en física eso no sucede, al menos hasta donde yo sé, por lo tanto los factores culturales habría que darles una vuelta y ver cómo plantearlos. Pero la segunda, que sí que vale para la física, es factores educativos, porque son universidades que han introducido cambios académicos en el Carnegie Mellon y la Carnegie Mellon y el Harvard College han introducido cambios académicos importantes que han transformado la cultura académica de sus dos universidades, y eso es lo que ha llevado a conseguir equilibrio de género en las ciencias de la computación. Vamos a ver cómo son estos factores. Antes de mostrar los factores culturales, como soy socióloga, quiero dar unas pinceladas de cómo miramos esto desde la sociología, unas notas previas. Vamos a ver, para que no miremos los países, para que no miremos las cosas de modo borroso. Conviene, voy muy rápida, pero es para que lo tengamos en la cabeza para seguir pensando. Eugenio Roldán ha levantado la mano. Eugenio, ¿te importaría esperar al final de la sesión? Porque no sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo y, sin embargo, el diálogo lo podemos alargar todo lo que sea preciso. Claro, ha sido un error, disculpa. Ah, vale, pues no pasa nada, sin problemas. Bien, pues vamos a ello. No hay una cultura única en cada país. En el mismo país podemos encontrar culturas distintas, tanto la cultura general del país como las culturas académicas, pero sobre todo las culturas académicas. No es tan frecuente en países con una academia muy centralizada como el nuestro, que tenemos una mentalidad muy centralizada y todos hacemos lo mismo por todas partes. Abrimos universidades nuevas y reproducen el currículum o los planes de estudios de las universidades que ya existen, no los hacen distintos. Es decir, que nosotros repetimos lo mismo, sucede menos. Pero en otros países que tienen más independencia y les encanta ser distintos en cada lugar, las culturas académicas son notablemente diferentes. Vale. Hay una gran heterogeneidad entre las mujeres. Las mujeres no somos todas iguales, igual que los hombres no son todas iguales. Y segunda cosa importante a este respecto, las mujeres y los hombres no son dos categorías distintas, completamente distintas y separadas, sino que hay un continuo entre unos y otros, y algunas tienen más de un lado y otros tienen más del otro. Entonces, aclaremos estas cosas. Ni una sola cultura en un país, ni todas las mujeres iguales, ni todas las mujeres diferentes de todos los hombres, ¿vale? Vamos andando por la sociología. Y tercera y última cuestión que menciono al respecto. No podemos estudiar un fenómeno social solo desde un prisma. Desde hace ya un tiempo nos movemos dentro de lo que llamamos el paradigma de la interseccionalidad, porque entendemos que hay muchos factores que interactúan, que se interseccionan unos con otros para dar lugar a prácticamente cualquier fenómeno social, y en concreto al de la identidad, y en este caso la identidad de las personas. Y la identidad de las personas, el cómo una persona se percibe a sí misma en su medio, tiene muchísimo que ver con la opción que va a tomar. También la tiene la institución académica y el medio social, pero esta la tiene mucho.
¿Cómo se construyen las identidades? Básicamente a partir de con la intersección de factores como el género y el sexo, la orientación sexual, la raza y la etnia, la capacidad o discapacidad, el nivel socioeconómico educativo, la religión, la cultura, etcétera, etcétera. Todo esto interactúa y todo esto junto produce tres grandes cosas que tenemos que tener en la cabeza, que son que hay una coproducción, aquí la R está mal puesta, una coproducción entre género y ciencia. El género y la ciencia no son cosas que caen de los árboles como las manzanas, son cosas que se construyen socialmente y no se construyen de manera aislada, se cruzan, se interseccionan. En la manera de construirnos como género influye una determinada manera de ver la ciencia y por tanto el género está marcado también por la ciencia y la ciencia por el género. Seguimos. El género es una experiencia cultural, no se trae de origen, se adquiere socialmente, culturalmente. Y las diferencias de género no son generales, no son las mismas en todo el planeta ni a lo largo de la historia, sino que son específicas de contextos culturales y situacionales. Vale, esta es mi pequeña mirada de socióloga para entender el fenómeno con el que estamos trabajando. Vamos allá con el fenómeno. Y vamos a ver esto de las culturas de cada país que estábamos hablando. Voy a hablar de la paradoja árabe y de la paradoja nórdica. El término paradoja nórdica está acuñado y vamos a ver a lo que se refiere, más en concreto en el caso de la ciencia. Se ha creado para algo más amplio, pero nosotras vamos a verlo hoy para la ciencia y a partir de ahí he creado para hoy la idea de paradoja árabe. ¿En qué consiste la paradoja árabe? Que en los países árabes, que son los países con menores porcentajes de igualdad de prácticamente todo el planeta, y si no son los de menores, si hay alguno que no sea árabe y todavía está peor, desde luego están en el fondo de la lista según los parámetros de la ONU. Sin embargo, son los países en los que hay más mujeres graduadas en STEM. Así que más graduadas en STEM versus menos igualdad. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la participación de las mujeres en educación en los países árabes es prácticamente igual que la de los hombres. Y, sin embargo, la participación de las mujeres en los grupos talentosos es mayor la de las mujeres. En números absolutos es mayor la de las mujeres en los países árabes. Algunas universitarias árabes superan a los hombres en todas las disciplinas, incluidas el grupo STEM. Las mujeres árabes graduadas en los campos STEM son mayoría, proporcionalmente son más que las de Estados Unidos y Europa, proporcionalmente al número de la población. Y en particular y de manera llamativa en Irán, Uzbekistán, Arabia Saudí y Omán. Creo que llama la atención. Mi pequeña explicación al respecto. Al no estar los estudios universitarios en estos países directamente ligados a un empleo, porque en estos países, como hemos visto antes en el caso de Arabia Saudí, nada más el 12% del empleo lo ejercen mujeres. Por lo tanto, cuando estudian, no estudian para ejercer un empleo, porque incluso ese 12% no es el de las mujeres con más niveles educativos, porque las que estudian, las que hacen estudios universitarios o estudios universitarios más complejos son casi todas mujeres ricas. En Arabia Saudí, además, es que bueno, iba a decir las ciudadanas, no, porque no son ciudadanos, ahí son todos súbditos. Las mujeres saudíes son casi todas de la familia saud o parientes o allegadas, de tal manera que no necesitan trabajar para vivir y ni siquiera forman parte de ese 12% de la fuerza de trabajo. Pero bueno, así que una cosa es el estudio y otra cosa es el empleo. Y en estos países que estamos mencionando no hay una relación directa entre trabajo y empleo, dado que la mayoría no van a ser empleadas, no lo contemplan o incluso lo prohíben las leyes de sus países. Por tanto, estudian aquello que les gusta, lo que les entusiasma. Y habrá un porcentaje a las que les guste la poesía medieval, pero hay un porcentaje notable, de hecho mayor que el de los hombres, que les gusta las disciplinas STEM. No sé exactamente
porque no he visto estudios que nos digan cuál es la percepción social de esas disciplinas. Lo único que puedo decir es que la idea de que si estudian una STEM, sobre todo informática, es un trabajo de tipo oficina. Entonces, cabe pensar que una mujer tenga una oficina suya en la que trabaje con mujeres y reciba mujeres o pocos hombres, ¿vale? Entonces, puede que haya una conexión por ahí. Por lo demás, yo no tengo información, yo no soy experta en países árabes y no tengo una formación de cómo ven, porque ya digo, no he visto literatura al respecto, cómo ven estas disciplinas. Pero lo cierto es que las mujeres de estos países les gustan estas disciplinas y las estudian. ¿Trabajarán en ello o no? No lo sabemos, apenas van a trabajar. Pero cada vez están trabajando más, porque cada vez están necesitando esos países y demandando personas que investiguen en estos ámbitos. Pero queda todavía mucho. Así que esto es los datos de esta paradoja y cómo yo lo puedo explicar. Que básicamente es porque no está conectado con el empleo y porque de estar conectado lo ven en un empleo de oficina que es un entorno que lo ven aceptable para mujeres musulmanas. Vale, hasta ahí. ¿Qué pasa y cuál es la percepción social en los países como el nuestro y todos los países occidentales en los que hay infrarrepresentación de mujeres en las ciencias y la tecnología? Pues también no siempre han sido las cosas así. Y en concreto en física he podido saber que las mujeres estaban sobrerepresentadas en Estados Unidos en los cursos de física, astronomía y química en el siglo XIX. Y la razón en este caso volvía a ser la misma que la de los países árabes. En los pocos centros de educación superior, en los pocos colleges de mujeres que había en Estados Unidos, que era donde las mujeres podían estudiar, eran solo mujeres las que estudiaban ahí y estudiaban no para desempeñar una profesión como no fuera la de educadoras en centros equivalentes. Entonces, como no estaba ligado el estudio a la profesión, las mujeres estudiaban más que los hombres lo que ahora llamamos STEM. Así que tenemos un continuum ahí. No siempre ha sido así en los países occidentales, como es ahora me refiero, y parece que el que esté relacionada con la profesión nos perjudica para entrar en esas disciplinas, porque hay una asociación entre ese mundo en el que una se especializa como física o como astrónoma o como lo que quiera que sea, informática, etcétera, cómo trabaja una en ese campo, cuántos hombres hay ahí y qué poco convenientes para mujeres. Por ahí va la cosa. Y esto es muy, muy importante. Para mí, esto es lo que explica la paradoja, la paradoja nórdica. En la imaginación de la ciudadanía de los países desarrollados, la ciudadanía estamos poniendo mujeres y hombres, ¿vale? En nuestra imaginación general, en nuestra visión del mundo. Las opciones curriculares y profesionales se convierten en algo más que decisiones económicas o prácticas, que es en lo que se convierten sobre todo en Malasia e India, que son decisiones económicas y prácticas. Voy a estudiar informática porque con informática encuentro un empleo con mucha facilidad y un empleo bien remunerado y un empleo en el que voy a trabajar en una oficina que es un lugar poco sexista. No voy a sufrir sexista en el sentido de seguro, es un lugar más seguro que otros, con menos riesgo de sufrir acoso, acoso sexual. Y además un lugar, por lo general, con aire acondicionado, limpio, etcétera. Es decir, un lugar en lo que cualquier padre y cualquier madre le parece bien que su hija trabaje y a ella le parece también bien. Por lo tanto, eso que sucede en India o en Malasia, en los países desarrollados, ya no está la opción profesional, no está ligada a lo económico y a lo práctico de manera tan directa, porque tienen otro punto muy importante y es que son actos de construcción de la identidad y de la autoafirmación personal. De tal manera que las aspiraciones ocupacionales son productos sociales, no propiedades intrínsecas de los individuos. Cuando en un entorno favorecemos que las mujeres elijan una cosa u otra, porque al elegir eso se convierten en un modelo aceptable en su entorno, y eso hace que en India o en Malasia
hemos construido una manera de ser y de entenderse a sí mismas las mujeres y sus familias aceptable en informática, sin embargo, no es en nuestro caso. Cuanto más se asocia una trayectoria profesional a la identidad, a quién soy yo, y esto es un caso que se da en las naciones desarrolladas, como acabo de decir, también más se vincula esta trayectoria profesional con los estereotipos de género. Lo acabamos de ver, que no está vinculada con la identidad propia, sino que está vinculada con razones económicas y prácticas y de seguridad personal en Asia, Malasia e India, y China también en buena medida, y se saltan los prejuicios de género. ¿Qué tenemos en nuestros países? En realidad lo he estado diciendo. En nuestros países occidentales tenemos fuertes estereotipos de género en las profesiones. Nuestras estudiantes y nuestras jóvenes ven que en informática en concreto, o en física para el caso, o en la mayor parte de las ingenierías, no hay glamour. No son carreras que molen, no son cool. Y luego faltan modelos. Las mujeres que se dedican a esto son invisibles, y cuando aparecen mujeres dedicadas a esto no son muy inspiradoras. Estos modelos de mujeres no son muy inspiradoras. Digamos, nos falta también un trabajo importante en mostrar a mujeres que no sean heroínas, que no sean Madame Curie, que hayan tenido que optar por la carrera y haber prescindido de pareja, familia y muchas otras cosas. Esos no son modelos. Y nos faltan modelos de las señoras normales y corrientes que se dedican a la ciencia, como los señoros normales y corrientes que se dedican a la ciencia. ¿Vale? Por otra parte, los planes de estudio suelen ser aburridos, poco inspiradores. Y lo que es importante para las chicas, porque aburridos y poco inspiradores también le pasa a los chicos, no da una idea real de lo interesante que puede ser el tema, y a menudo no tienen incentivos para cómo aplicar lo aprendido a la realidad y que transforme la realidad de la gente. Si tuvieran estas características, serían muchísimo más atractivos para las chicas. La informática en concreto, esto va referido a la informática, aunque puede que en física encontréis una manera de explicar algo parecido a esto, se percibe como un trabajo aislado, tú y la máquina, o tú y las muchas máquinas, es como se ve. Las niñas no suelen jugar con robots ni con construcciones, que es un elemento importante para que le cojas el gusto a las ciencias de la computación. Y lamentablemente no hay en nuestro país educación digital temprana para niños y para niñas, y falta profesorado formado en ciencia y tecnología. La reforma educativa que se está planteando nuestra ministra de Educación parece, por lo que hasta ahora se va diciendo, que anima a una educación digital temprana, cosa que me parece fundamental. Ahora bien, no le he oído decir nada acerca de la formación del profesorado. Y si queremos formación del profesorado en coeducación, en ciencia y en tecnología, tenemos que empezar cambiando el programa de las escuelas de magisterio, de las facultades de educación y facultades de magisterio, y tenemos que hacer cursos inmediatos, intensivos y durante el horario laboral del profesorado de educación primaria, incluidas matemáticas básicas. Por tanto, bueno, aquí había dicho que tenemos falta de modelos, invisibilidad, y por distender un poco he querido poner aquí una idea de pirados informáticos. Podríamos decir piradas también, por eso lo he puesto con la X, pero sobre todo son pirados informáticos. Cualquier chica que tiene que tomar una opción de qué estudiar, cuando piensa en estudiar informática, piensa en pirados como estos, tipos. Hay un tipo escondido en un lugar oscuro, rodeado de no sé cuántos ordenadores y de no sé cuántos cables. No le motiva en absoluto. Y cuando aparece una mujer experta en informática, es como, por ejemplo, esta García, de la serie Mentes Criminales. Pues García, evidentemente, cualquiera que haya visto un par de capítulos de la serie ve lo brillante y lo eficiente que es. Es que todo el equipo de policías que trabajan en la serie no darían un paso si no fuera por las habilidades informáticas extraordinarias que tiene García. Sin embargo, ¿cómo nos presentan a García? Pues ya la veis, con sobrepeso, que es una cosa inaceptable en el mundo de hoy, o por Dios, Así que con sobrepeso y extravagante, y además ha sido antes hacker y no sé cuántas cosas más. Es decir, muy poco atractiva para nuestras jóvenes.
Por tanto, carecemos de buenos modelos. Y para cerrar del todo la paradoja nórdica, vamos a puntuar, los países de mayor desarrollo económico y con mejor puntuación en igualdad de género tienen las puntuaciones más bajas de participación femenina en informática. Podéis buscar, si alguien tenéis especial interés, este artículo, porque está altísimamente documentado en numerosos países. El mayor nivel de igualdad de género, a mayor nivel de igualdad de género, menor nivel de mujeres en STEM. Y esta es mi explicación de la paradoja informática. Las jóvenes occidentales hoy en día asumen que viven en una sociedad igualitaria. Yo tengo el ejemplo con mis alumnas, año tras año, eso es lo que ellas piensan. Mis alumnas de primero y segundo de sociología, Y su elección de estudios es un acto de construcción de la identidad propia y de autoafirmación. Todas han elegido estudiar lo que estudian por decisión propia, nada de influencias sociales, no las hay, no las perciben por ningún sitio. Se sienten libres, no presionadas, ni limitadas por el entorno familiar o de sus pares. Buscan trabajos en los que autorrealizarse y que sean una expresión de ellas mismas, trabajos con glamour. Sienten que no tienen nada que demostrar. A diferencia de las chicas de países árabes y a diferencia de chicas de países del sudeste asiático o mujeres de mi generación, que teníamos mucho que demostrar. Queríamos romper los moldes precisamente para afirmar nuestra identidad propia, teníamos que romper los moldes de la sociedad en la que estábamos. Sabíamos que nos presionaba, pero de una manera imposible, era como camisas de fuerza, la sociedad en la que estábamos, y nos obligaba prácticamente a ser enfermeras o maestras, poco más. Bueno, podíamos estudiar letras, ¿vale? Maestras, enfermeras o letras. Pero, y entonces había que hacer, era una valentía estudiar física, una valentía estudiar matemáticas, y por eso teníamos casi un 50% de matemáticas, hemos tenido durante mucho tiempo. Y física ha estado en torno al 30% también durante mucho tiempo. Pero ahora las chicas no tienen que demostrar nada, no tienen que demostrar que son tan brillantes como los chicos y por eso pueden hacer físicas, ellas lo saben. Han pasado por la primaria y por la secundaria siendo tan brillantes como los chicos. ¿Para qué van a ir a trabajar a un sitio donde van a estar rodeadas de tíos? Un sitio tan masculinizado como una obra, como la construcción de un puente o de una casa. O un espacio lleno de cables y de pantallas de ordenador y lleno de nerds, de frikis. Pues no necesitan eso. Pueden hacer aquellas carreras, aquellos estudios para tener aquellos trabajos que les placen, que son gratos, que hacen cosas buenas por la gente. Y nadie les ha explicado en su currículum que la física hace cosas maravillosas por la gente. Entre otras, hace también más cosas. Vale, entonces, a esto me refiero. La paradoja nórdica, desde mi punto de vista, se explica así. Nuestras chicas no necesitan demostrar nada. Entonces, y buscan estar cómodas, sentirse bien, en un entorno grato. Y los entornos STEM no lo son. Ambas paradojas explicadas, pasamos a lo que yo espero que pueda ser de más ayuda en esta charla. ¿Qué cambios académicos se han producido en los centros universitarios con mayor proporción de mujeres en informática y en ciencias? Lo que sé de estos casos lo he aprendido inicialmente en este libro de Jane Margolis y Alan Fisher, que se llama Unlocking the Clubhouse, Women in Computing. Este libro, que se publicó en 2001, aunque yo supe a lo largo de los 90 cómo iba la investigación, es el resultado de una investigación que la Universidad Carnegie Mellon, de la cual hablaremos en un momento, encargó a estas dos personas. Alan Fisher era un profesor de ingeniería informática de la Carnegie Mellon y como no tenían a ninguna feminista lo bastante cualificada entre su profesorado, buscaron a una antropóloga feminista y los dos en equipo durante 4 años o 5, no recuerdo si 4 o 5, estuvieron haciendo una investigación de por qué había tan pocas chicas en ingenierías informáticas, en la informática general, ciencias de la computación. En la Carnegie Mellon tenían un 7% cuando ellos empezaron la investigación a comienzos de los 90
¿por qué tenían solo un 7% de chicas? Y el trabajo que hicieron a lo largo de esos 4 años y los resultados que fueron obteniendo nos los presentaron en este libro publicado en 2001. Pero, a ver, prestemos atención, una universidad que quiere tener más chicas en ingeniería, en informática en este caso, ¿qué hace? Contratar a 2 personas durante el número de años que sea. Bueno, a una la contrataron porque era de fuera, al otro quitarle sus clases y que se dedicara a la investigación durante 4 años investigando por qué no había chicas y qué se podría hacer para que hubiera. Eso es tener interés en cambiar las cosas. Menos que eso no lo es. Que no nos digan ni los equipos rectorales, ni los equipos ministeriales, ni los directores de las facultades de informática, que no nos digan, los decanos, decanas, etcétera, que no nos digan que querrían tener más chicas, o las facultades de física. Si querrían tenerla, a partir de este momento y de esta transparencia, vamos a ver qué han hecho los que en serio se lo tomaban, ¿vale? Vamos a verlo. Y a ver si vosotros conocéis casos que hagan esto, que el compromiso sea de este tipo. Para empezar, esta investigación. Este otro libro, Cracking the Digital Ceiling, es reciente y lo he conocido a finales del año pasado, precisamente para preparar esta conferencia y alguna equivalente. En este libro se relatan no solo el caso de la Carnegie Mellon, sino también el caso del Harvey Mudd College y los casos de los países que tienen más mujeres en informática. Vamos con la Carnegie Mellon. La Carnegie Mellon, para empezar, pongamos unos datos, porque si decimos el MIT o decimos Harvard, todo el mundo sabe de qué hablamos, pero la Carnegie Mellon es menos conocida. La Carnegie Mellon está en el lugar 25 de todas las universidades estadounidenses, pero en Computer Science, en el grado, es la número 1, es decir, por encima del MIT, por encima de Harvard, por encima de Stanford, por encima de cualquiera. Es la número 1, es decir, el mejor centro, según los ratings, el mejor centro estadounidense en ciencias de la computación, la Carnegie Mellon. Y especialmente en inteligencia artificial, la número 1. Así que estamos hablando de algo serio. Y estamos hablando de una universidad en la que el costo de un curso académico depende en qué disciplinas, incluso más caro que en el MIT, en Harvard o en Stanford, ¿vale? Es decir, estamos hablando de en torno a $100.000 al año por seguir un curso de lo que sea, de lo que tengan en la Carnegie Mellon, de cualquier cosa, ¿vale? Estamos hablando de una universidad importante para el ámbito que estamos hablando, que tenía a comienzos de los 90 7% de chicas. Y esto es lo que tenemos hoy. En Computer Science, 34,6% del alumnado en 2013 eran mujeres. Hoy, 2016, última fecha que tengo datos, 48,5%. En ingeniería, 32,4% en 2013, 43,3% en 2016. La proporción la veis aquí desde 2010, azul oscuro, lógicamente, chicos, azul claro, chicas, y ya veis que de 2016 en adelante prácticamente están igualadas. Vale, voy a saltarme esta declaración del decano. ¿Qué han hecho en la Carnegie Mellon para elevar el número de mujeres? Primero, lo que ya os he dicho, encargar el estudio que sale reflejado en ese libro, y si hubiera que resumir ese libro en una sola frase, es que es la cultura informática, es decir, la cultura de la investigación y la cultura de la docencia, la cultura universitaria, es la que hay que cambiar, no tanto el plan de estudios. Es la cultura universitaria la que tiene que cambiar para adaptarse a las chicas. Si la cultura universitaria cambia, incluso aunque no se hagan cambios en el plan de estudios, tendremos a más chicas estudiando las carreras sobre las que trabajemos, ¿vale? Este es, en resumen, el resumen de los 4 años de investigación, y a partir del segundo año ya empezaron a implementar cambios de los que proponían, con lo cual pudieron comprobar que era efectivo lo que ellos decían. ¿Cuál fue el objetivo principal de la presidencia de esta universidad para atraer chicas a ingenierías y a ciencias de la computación? Darles prioridad a cualquier cosa que atraiga a las chicas a nuestra universidad. Anunciarlo.
decir que esta es nuestra prioridad. Y vamos a ver ahora cómo lo fueron diciendo. Y esperar, dejar que la gente lo acepte. Una vez que se dice, se informa y de todo corazón y por nuestra práctica está siendo nuestra prioridad, que lo vean. Y cuando lo vean veréis cómo vienen. Esta fue la idea con la que trabajaron y lo consiguieron. ¿Qué hicieron además del estudio este? Salir fuera, es decir, a los centros de secundaria. Ir a los centros de secundaria a explicar para qué, cómo, etcétera, son los estudios de ingeniería y de computación en la Carnegie Mellon, cómo se trabaja en la Carnegie Mellon, qué se hace en la Carnegie Mellon, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a explicarlo con todo detalle a los institutos, que es una cosa que, por ejemplo, aquí, sobre todo en Zaragoza, a partir de la propuesta de María Villarroya, que hacen lo de los Girls' Day, también hacen esto. Pero claro, es una voluntariosa, socia de AMIT, María Villarroya, que ha conseguido liar un poquito a la Universidad de Zaragoza y un poquito a ayuntamientos o quien sea que le presten autobuses para llevar a las ingenieras y a las físicas y demás a los institutos un día al año. Eso no es comparable a lo que es todo lo que puede hacer alguien voluntarioso, una profesora voluntariosa, pero no es comparable cuando toda una universidad del nivel que os acabo de decir, que es la Carnegie Mellon, hizo. Luego, habilitar guías turísticas, entre comillas, en la universidad para el alumnado potencial. Es algo similar a lo de puertas abiertas, pero puertas abiertas de manera permanente. De manera permanente, potenciales estudiantes y sus familias pueden venir a pasar un día, 2 días y entretenerse por el campus. Y allí habrá gente especializada en ingeniería y en informática que a esas chicas y a sus familias las pasee y les vaya enseñando las cosas y presentando aquello. Visión holística de las personas solicitantes. Esto es muy importante. Dejaron de valorar únicamente aquellas cualificaciones del expediente del alumnado solicitante que tenían que ver directamente o bien con ingeniería o bien con ciencias de la computación. Y empezaron a valorar otras características del alumnado. Muchas otras que les parecía que son características que ayudan a la gente a poder manejarse bien en unos estudios como los de las ciencias de la computación o la ingeniería. Le llamaron visión holística. Promover la comprensión del impacto social de la ingeniería y de la informática, tanto desde el proceso de captación, eso de salir fuera, desde el proceso de captación hasta empezando en primero de las carreras de ingeniería y las carreras de computación, explicar continuamente, tratar de explicar el impacto social de la ingeniería y la informática, incluso explicarlo en los medios de comunicación de masas, tratar de mostrar cómo no que la Carnegie Mellon hace A o B, sino tratar de mostrar la importancia que tiene la física, la ingeniería, la informática para la vida de la gente. Es decir, que cambiar un poco la cultura de la gente. Y luego, trabajar con el propio profesorado. Cambiaron también el sistema de selección del profesorado para que fuera más diversificado, para que fuera un profesorado variado, también racialmente variado, todo lo variado que pudieran, incrementando el número de mujeres notablemente y haciendo seminarios con el profesorado para que el profesorado asumiera este convencimiento que la dirección de la Carnegie Mellon tenía y entendiera que es un objetivo principal incluir y retener a las chicas, al mayor número posible de chicas y además desde estos puntos de vista. Y al transformar al propio profesorado, el profesorado se convierte en modelo a seguir. Hago aquí un paréntesis, porque como no voy a responder a la pregunta final de qué se puede hacer en España, solamente en este momento pensemos las dificultades que tendríamos en un sistema como el español de poder hacer tal cosa, porque contaríamos con personas voluntarias únicamente. Probablemente no se pueda hacer con la ley en la mano con el profesorado universitario en su conjunto. Y organizaron un plan de estudio interdisciplinar. Esto quiere decir que pueden tomar la gente que haga el major, que tenga el peso de su carrera, el peso de sus estudios, sea o bien ingeniería o bien ciencias de la computación, pueda tomar asignaturas bien distintas, pueda tomar antropología, por ejemplo, ¿vale?
o que la gente que hace carreras menos técnicas que ingeniería o ciencias de la computación pueda tomar asignaturas de cualquiera de estas. Eso también anima a mucha gente a entrar en el mundo de la ingeniería o de la informática. Montaron un plan especial de apoyo y de tutorías para chicas, especial para chicas, aparte de las tutorías normales para chicos y chicas de la asignatura, planes especiales de apoyo a chicas que lo demanden y tutorías especiales para estas chicas con personas especializadas en ayudarles a mejorar desde el punto en el que estén. Y apoyo requieren y demandan el apoyo de las exalumnas o alumnas de los últimos cursos para que de alguna manera mentoricen a las novatas. Y las novatas puedan ir en una especie de tándem con una alumna de último curso o exalumna. La voluntad de muchísimas exalumnas por colaborar es muy alta. Esto también forma parte de la cultura estadounidense y no tanto de la nuestra, pero eso no quiere decir que no se pudiera lograr. Y por último, y una cosa de la que parece que están muy satisfechas y que también lo tienen en la Harvey Mad, que vamos a mostrar ahora, club de alumnas. Han fomentado la creación de clubs de alumnas de informática y de ingenierías, de tal manera que las chicas se reúnen y ahí de chica a chica y en el mismo nivel y en una cosa privada de alumna sola es mucho más fácil sacar encima de la mesa los problemas que hay y buscar fórmulas de solidaridad o formas de llevar estos problemas más arriba para que se resuelvan. Vale. Como veis, estas son medidas serias que realmente explican ese cambio de datos del 7% a casi el 50% que tenemos en 2 décadas. Esa es la cosa. Y dejamos aquí, esto es un resumen del libro de Fisher y Margolis de lo que hicieron. A ver, el objetivo era tener más mujeres. ¿Qué hicieron? Cambiar las actitudes del profesorado y del alumnado. Voy en las líneas, en las bolas negras. Y luego cambiar y mejorar el entorno académico, tanto del programa de estudios como cultural. Entonces, ¿qué otras cosas que hicieron? Los óvalos blancos. Salir fuera, Outreach Program, cambiar las pautas de reclutamiento, eso que os he dicho, de selección más holística, las admisiones y persistir. Es una cosa que también la tienen en línea. Vamos a empezar subiendo poco, pero en la medida que veamos que lo que hacemos da resultado, aunque sea lento, persistir, porque tendrá efecto multiplicador y así lo han conseguido. Entonces, con esto dejamos la Carnegie Mellon y nos vamos al Harvey Mad College. Harvey Mad College, que yo no lo conocía hasta que empecé a preocuparme por estas cosas. Ahí tenéis a María Clave, no sé cómo se pronuncia porque no sé polaco y ese apellido es polaco. Vamos a decir Clave, que es como lo diríamos en castellano. Esa es María Clave, que le cambió al Harvey Mad College las características y lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver, en Estados Unidos, datos generales. En 1985, el 37% de las personas graduadas en física, en informática e ingeniería eran mujeres. En el 85, que tampoco estábamos tan mal en España en física, lo recordaréis, buena parte de vosotras, las que tengáis ya unos añitos. Pero ha bajado en 2020 al 18%, mismo fenómeno que nos está pasando aquí. Es que nos parecemos mucho. Pero en el Harvey Mad College están por encima del 50%. ¡Oh, qué raros que son! Tan raros como los de la Carnegie Mellon. ¿A qué se deben estos cambios? Porque la Harvey Mad College solo porque es muy chiquitito, tiene 880 estudiantes o algo así y tiene además alcanza el estatus de college, no es una universidad completa con colleges diversos, etc. Cuando el Harvey Mad College decidió cambiar el estilo de college que era. Ya lo había decidido antes y lo vamos a ver en un momento, pero sobre todo decidió cambiarlo en dirección de tener más mujeres y por eso buscó a una señora como María Clave. Entonces, porque el Harvey Mad College es una universidad monísima, vamos, un college ahí estupendo en California, básicamente para élite blanca y masculina.
porque era un colegio caro, un colegio basado en ingenierías, en una zona muy cara del país y en unas condiciones de entorno estupendas. De tal manera que, aunque no había ninguna norma, quienes acudieron ahí eran chicos blancos. Se creó en el 56, creo recordar. La cifra más alta de mujeres la alcanzaron en 1971, que llegaron al 11%. Antes eran bastante menos, pero no se preocupaban demasiado. A partir de ahí empezaron a preocuparse y en 1996 ya tenían un 20% de estudiantes. En 2006, que el equipo rectoral, la presidencia de la universidad, decidió cambiar y decidió limpiar esa imagen de universidad blanca y masculina, contrató, como os he dicho, a María Clave. Cuando ella llegó, había un 30% de mujeres entre todos los estudios, que ya os digo que son básicamente ingenieriles y tecnológicos. Ahora, de 2006 a ahora, el 50% del alumnado son mujeres, pero además hay otros cambios. El 40% del alumnado son mujeres y además han incluido minorías. Que esto es otra cosa que suele ir de la mano de tener una mirada feminista o una mirada hacia la igualdad de género. En cuanto empiezas a contemplar las desigualdades de género, sin querer empiezas a ver muchas otras desigualdades. Y por tanto empiezas a abrir la puerta, a intentar abrir, cuando intentas abrir la puerta para las mujeres, la vas abriendo también, por lo general, para minorías. Personas afroamericanas pasaron en 2012 del 2% a estar en 2020 el 10%. Personas hispanas en el 12, 15%, en el 20, 20%. Personas nativas americanas y de las islas del Pacífico. Son muy poquita gente en todo el país, pero era el 1% en 2015 y son el 3% en el 20. Personas asiático-americanas se mantienen entre el 20 y el 25%, que es lo estándar y lo esperable, porque es bastante por encima de las personas asiático-americanas que hay en Estados Unidos. Lo que pasa que también, de media, las personas asiático-americanas son muy estudiosas y con mucho éxito académico. Y en concreto, en California hay muchísimas y tienen esos estándares tan altos, que más que duplican el porcentaje de personas asiático-americanas en Estados Unidos. ¿Qué hicieron en la Harvey Mudd College? Lo primero que hicieron, parecido a lo que habían hecho en la Carnegie Mellon, fue identificar los factores que contribuyen a que las mujeres no se especialicen en informática. ¿Qué encontraron? Que no encuentran las ciencias de la computación interesantes, que creen que no les irá bien en ciencias de la computación y se sienten incómodas con la cultura informática. Atendiendo a esos tres factores, iniciaron cambios. Buscaron, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que sea para aumentar el interés de las estudiantes, tanto de las que están ahora dentro como de las que puedan venir. Aumentar la confianza de las estudiantes en que, chica, tú sí puedes. Yes, you can. Y aumentar el sentido de pertenencia de las estudiantes. La informática es algo que yo puedo hacer. ¿Por qué no soy yo informática? ¿Qué tienen los hombres? En su ADN tienen algo que sea más informático que nosotras. Bueno, la idea de pertenencia. Estos fueron los tres grandes problemas que encontraron y la línea de las tres grandes soluciones. Vamos a ver cómo lo hicieron. Se plantearon como objetivos estratégicos varios. El primero, uno muy importante, le dieron mucha importancia, igual que hicieron los de la Carnegie Mellon, que dijeron decirlo y esperar a que la gente se lo crea y venga, lo mismo. Sensibilizar sobre la subrepresentación de mujeres y el impacto de esta subrepresentación de las mujeres, tanto entre las mujeres, en la propia comunidad y en el resultado de los progresos de la investigación. Como si hay pocas mujeres, eso tiene un efecto negativo en absolutamente todo lo que tenga que ver con las ciencias de la computación. Y contarlo por todas partes. Entonces, destacaron, hicieron públicas y notorias las iniciativas que tomaban. Hicieron acciones de diversidad e inclusión y explicaron a la comunidad en general, es decir, difundieron fuera del college el éxito que tenían, las medidas que tomaban para favorecer la inclusión de las mujeres y cómo mejoraban. Y además lo contaban por lo general, no solo en los ámbitos del entorno y los ámbitos de la informática en general, sino donde estaban los top, en los centros de supercomputación. Y
decidieron establecer un conjunto de pruebas sobre quién está dentro de ciencias de la computación, que es cuando vieron que había pocas mujeres, pocas personas hispanoamericanas, poco personas asiático-americanas, etcétera, etcétera. Aumentaron la visibilidad de los modelos a seguir de mujeres en ciencias de la computación y fueron buscando por todo Estados Unidos, precisamente en las reuniones de gente de la supercomputación, fueron buscando mujeres que pudieran hacerlas públicas sus trayectorias vitales y profesionales para que las conociera la comunidad en general. Y ayudaron a las estudiantes y a las egresadas, las ayudaron a hacer networking, a relacionarse con profesionales de la informática para que tuvieran más fácil el acceso a lo que tuvieran interés, sea la investigación o sea el trabajo en informática. Y buscaron mejores prácticas para inspirar a las partes interesadas clave, a la gente clave en la comunidad de la supercomputación, para que adopten iniciativas de diversidad e inclusión. Por ejemplo, hace no mucho se buscaron mejores prácticas. Había una especie de curso, conferencia o equivalente en la Menéndez Pelayo de física, química y no sé qué, en las que prácticamente nada más había hombres. Y tenemos aquí a alguien que dijo, oiga, eso no está bien. Eso no está bien. Hay mujeres en química y hay mujeres en física. ¿Por qué no cuentan con nosotras? Les propusieron una mejor práctica. A partir de ahora ya no volverán a hacer reuniones de ese tipo. De hecho, ya no hicieron esa, porque había demasiados hombres. Pues eso es lo que hicieron. Ir a los centros donde están quienes más saben, es decir, reunión de las personas más sabias de física y química en la Menéndez Pelayo. Y las personas más sabias no eran personas, eran personas más sabios. Bueno, pues eso es el tipo de mejores prácticas que hizo el Harvard Math College. Y estaba hablando de objetivos, ¿vale? Con esos objetivos, ¿qué hicieron? Lo que ellos llaman eliminar el efecto macho, que lo dicen, además macho lo dicen en castellano, ellas le dicen macho effect. Ellas en su investigación comprobaron que es una práctica bastante común que en las clases de informática siempre haya listillos, diríamos nosotros aquí. Siempre hay unos chicos que se lo saben todo, que ya han pasado por ahí. Lo que explica el profe de informática, ellos cacharreando con sus ordenadores ya hace años que lo han hecho. Entonces, cuando empieza el profe, eso siempre intervienen y siempre saben. Aunque no sea en clase, todas lo sabemos. Incluso en una reunión de 40 mujeres y 2 hombres, los 2 hombres van a hablar casi seguro los 2 y nada más otras 2 mujeres. A menudo puede que hable uno solo y otro se calle, pero al menos uno habla. Lo sabemos. Siempre hay el macho que tiene que mostrar cuán listo es y cuánto sabe. Y eso, a las personas que no han tenido previamente, pongamos estudiantes de primero, que no han tenido esas experiencias y no saben tanto, quedan completamente acoquinadas. El efecto macho es eso, que hace que unos luzcan y otras queden acoquinadas. ¿Cómo redujeron, por ejemplo, el efecto macho? Bueno, pues hacen un filtro a comienzo de curso y ven a las personas que tienen, al alumnado que tiene experiencia, si hay chicas ahí, pues también, igual, que tiene experiencia de lo que se ha hecho, es decir, que ya sabe de parte de lo que se va a hablar en la asignatura, crean un grupo con esa gente. Y con el resto de gente que está en las condiciones que se esperaba que estuviera para atender esa asignatura, crean otro grupo. De hecho, han creado esos 2 grupos, el grupo negro y el grupo dorado, porque los colores de la Harvard en las universidades estadounidenses los colores tienen mucha importancia. Bueno, pues el color son los colores de la Harvard y pusieron grupo dorado y grupo negro para separar a la gente. Por tanto, la gente estaba en clases en las que se parecía a su nivel y por tanto nadie se sentía intimidado por los machos alfa de cada clase, por los machitos de cada clase. Proporcionarle a las chicas modelos a seguir. Es famosa la Grace Hopper reunión que se hace todos los años en Estados Unidos y entonces la universidad gratuitamente se lleva a un porcentaje de las chicas de los primeros años a esta reunión anual. Ahí ayudan a hacer el networking, pero le presentan modelos a seguir y tratan de encontrar mentoras de todo el país que trabajen en computación que sirvan de modelo a estas chicas, pero si no, por lo menos las conocen, las ven allí hablando, un congreso solo de mujeres informáticas hablando de lo más sabio en todas las empresas mejores de Estados Unidos, en las mejores universidades. Es decir, las chicas que han entrado en primero se van a quedar ahí porque han visto a esas señoras tan potentes.
crear oportunidades de investigación temprana. Esto es una cosa que yo sé que al margen de las razones por las que estamos aquí haciendo esta conferencia, conozco cosas de la Carnegie Mellon y sé que la Carnegie Mellon es una cosa que hace. Desde primero la Carnegie Mellon, y no es para informática ni para incluir chicas, sino como política general, desde primero da oportunidades de investigación al alumnado. En la Carnegie Mellon, al menos cuando yo la conocí, había una profesora que no daba clase, sino que era una profesora, en este caso era una antropóloga, una profesora que tenía un despacho para hacer tutorías, para ayudar a montar una investigación a cualquier alumno o alumna que quisiera empezar una investigación en la carrera que sea en la que estaba. Era animarle a investigar. No has venido solo a estudiar, chavalín. Has venido a investigar también si quieres. Y si quieres, yo te conduzco una investigación. Y la antropóloga ya pediría ayuda, depende de la especialidad en la que trabajara cada uno, pero la antropóloga, que era muy experta en hacer investigaciones, les ayudaba a empezar la investigación. Bueno, pues en la carne, eso, y yo no sé que hiciera nada especial para chicas en ese caso, pero aquí en la Harvey Mudd College lo que han hecho es crear cursos de verano y animar a las chicas a ir a cursos de verano, a summer camps de computación, pero de investigación en computación, para que se animen y vean que pueden investigar. Y luego, el Mudd College es muy abierto a trabajar con otras entidades, por eso trabaja con la gente que hace la Grace Hooper Celebration para que incluya más mujeres y todo eso, también comparte lo que funciona con otras universidades y la María Clave se va de universidad en universidad contando lo que han hecho, en parte porque bueno, crece ella misma y crece su centro, pero también porque al contarlo para que lo hagan en otras universidades, recibe feedbacks de otras que intentan eso y otras cosas diferentes y puede mejorar su propia universidad. Y otra cosa muy interesante y que me ha gustado mucho y no había visto antes es lo que llaman desmitificar el éxito. Y dice que una cosa que cohíbe bastante a las chicas investigadoras, a las chicas estudiantes de ciencias de la computación y de ingeniería y que las cohíbe más que a los chicos es que la idea de quién tiene éxito, ya sabemos que en Estados Unidos ser winner o loser es tremendamente importante. Entonces, el éxito de los winners es tan potente que mucha gente cree, yo no podré ser nunca un winner. Entonces, lo que hacen es deconstruir al winner. Y lo que hacen es explicar, sobre todo, por ejemplo, cuando van a la Grace Hooper Celebration o cosas parecidas, explicar cómo llega la gente a ser un winner, cómo prácticamente nadie llega por sus propios méritos. La gente llega porque hay gente que les va apoyando. Mentoras y mentores, algún amigo de la familia que tuvo la suerte de coincidir en un compañero de habitación que no sé cuántas, que le contrataron y por casualidad se tropezó con Bill Gates, yo qué sé. Entonces, si tú sigues despacio, explicas la trayectoria de una winner o un winner en ciencias de la computación, porque puedes conocer su trayectoria, verás la cantidad de azar que hay envuelto en el que una persona haya llegado a tener éxito. Y entonces, al final te das cuenta que no es que sea más brillante que tú, es una persona bastante normal. Lo que pasa es que ha habido una serie de golpes de suerte que se han ido concatenando y que han favorecido el éxito, para que la gente no crea que están hechos de otra manera las gentes exitosas. Vale. Y para ya, y por supuesto, igual que hicieron en la Carnegie Mellon, comprometieron al profesorado, al personal investigador y a todo el mundo, a los PAS, al alumnado, al exalumnado, a las y los mecenas, que en las universidades caras estadounidenses son muchos, es mucha gente la que contribuye con sus fortunas al sostenimiento de las universidades y a becar a estudiantes con menos recursos, pues comprometer a todos ellos en la cuestión de la igualdad, en primer lugar de género y en segundo lugar de otras minorías. Bien, y con esto nos vamos al punto final. Y ya estamos acabando bastante fuera del tiempo. ¿Podemos copiar estos cambios en España? Y yo no tengo la respuesta, y si la tengo sería muy complicada, y solamente voy a acabar, y por recordar a mi madre, con un refrán que muchas madres se lo habremos oído decir, pero la mía me lo decía con frecuencia: querer es poder. Así que si quisiéramos, en este país podríamos. Pero ya he dicho el precio de querer, bastante grande.
y acabamos. Muchas gracias. A vuestra disposición para cualquier comentario. Muchas gracias. Un aplauso, bravo. Muchísimas gracias. Bueno, me entran unas ganas de irme a la Carnegie Mellon, madre mía. Sí, sí. De estancia por lo pues es muy interesante. sí. ¿Tenéis alguna pregunta para Lina, la que la tenemos aquí? Había así como hay como algo paralelo, ¿no? Una conversación un poco paralela respecto a los datos estos que has dado de Alemania, Lina, de las parejas físicas, hay el 85% de físicas que están casadas, bueno, sus parejas son gente de la academia. Entonces esto sí que ha suscitado así algunos comentarios por el chat. Nosotras también nos casamos bastante con académicos. Sí, no solo de físicas, es verdad. Es una cosa, nosotros en general. es que, claro. Y de hecho yo tengo un estudio pendiente, esto es una hipótesis salvaje porque no la he comprobado, pero tengo un estudio pendiente para cuando tenga un poquito de tiempo, porque tengo una hipótesis que las primeras mujeres académicas de España, como Marifí, para poder ser las académicas que fueron, tuvieron que permanecer solteras. Algunas a lo mejor habrían permanecido, aunque fueran otra profesión, costureras o lo que sea. Pero las académicas se casaron con la ciencia, ¿vale? Sin embargo, la segunda generación, que pongamos que es la mía, hay un porcentaje muy alto de las que hemos acabado, hemos llegado a catedráticas, porque yo creo que estamos, un porcentaje que creo que es mayor que la media, que estamos casadas con académicos. Y creo que hay una correlación ahí importante. Entonces, nada, se trata de buscar los datos, pero tengo que tener un tiempo y pensarme la investigación en su conjunto. Pero estoy casi convencida de que tenemos una especie de endogamia académica en un sentido bueno, es decir, que te casas con uno de la casa. Homogamia, sería homogamia, perdón, no endogamia, homogamia, una homogamia importante. Paso la palabra, hay 3 manos levantadas. No sé si Sonia, Maite, bueno, empezad las que no he estado. Sonia, ¿empiezas? ¿Sí misma? Sí, en un acto de intrusismo hicimos desde la Facultad de Física un TFG justamente sobre esto, ¿no? Sobre un poco sociología de la gente en física en el Estado. El GEMF nos ayudó distribuyendo también el cuestionario. Y salieron números muy parecidos. O sea, los grandes números son así. O sea, la mayoría de mujeres en física tienen compañeros que son o físicos o cosas muy parecidas. Y luego salieron otras cosas también interesantes, como quitando la variable sexo-género de la encuesta y mirando otras respuestas, ¿no? Vimos que las mujeres en física hay 2 grandes grupos que yo creo personalmente que tienen que ver con la masculinización del campo y con la hostilidad del campo, que son que hay muchas mujeres trabajando en los mismos grupos que sus compañeros y muchas mujeres trabajando con otras mujeres. Que hay como estos 2 clústeres, ¿no? O sea, no es que sea todo el mundo, ni que tenga que ser el caso particular de todo el mundo, pero en los grandes números, digamos, las estrategias de supervivencia en un campo con un, no sé, en mi departamento somos un 20% de mujeres, pues pasan un poco por ahí, ¿no? Esta es la sospecha. Uy, qué interesante, Sonia. Me encantaría leer lo que tenéis. Sí, lo más, o sea, el TFG está colgado, lo que pasa es que como era un TFG de física, tuvimos que darle como mucho peso a toda la parte del software que hicimos para tratar los datos, para colgarlo como TFG de física, pero lo vamos a presentar ahora, o lo hemos mandado al congreso al Congreso Iberoamericano de Ciencia. Sí. Pues ahí lo vamos a estar contando. Muy bien, muy bien. Pues yo suelo ir a este congreso, que ahí está Eulalia Pérez Sedeño sujetando la bandera desde el día que ella lo impulsó y lo creó, y de algunos años acudo. Ahora no me motiva ya nada a ir a un congreso que haya que hacer online, pero bueno, seguro que tenéis buena acogida y desde luego a mí me gustaría, si me mandas la dirección donde está colgado, me encantará leerlo. Yo si no os importa, quería hacer una pregunta, Capitolina, porque a las 6 tenemos una reunión de AMIT con las jóvenes, ¿no? Y me voy a desconectar para conectarme con ellas. Una cosa,
Sobre las vocaciones femeninas y todo esto, bueno, como que a mí me ha faltado una teoría que es mía, de mis propias, que es todo lo que va consiguiendo las mujeres, se va a lo que llamamos la feminización, ¿no?, de la profesión. Esto siempre es un desprestigio para la profesión. Es decir, lo que ha pasado con las médicas es evidente, lo que ha pasado con las veterinarias, con las juezas. A medida que la feminización se hace masiva, entonces hay unos colegios profesionales absolutamente y unas profesiones absolutamente en contra de que haya muchas mujeres. Y yo creo que en este momento las ingenierías, ¿no?, las ingenierías, con toda su, bueno, yo la física también, con todas esas universidades, con toda esa panfarria que tienen, quieren que no vayan mujeres, por mucho que digan, no, que nos gustaría mucho que estuvieran mujeres, porque todo lo que se ha feminizado, todo, y bueno, el caso de las médicas es ya escandaloso, ¿no? ¿A dónde ha llegado el desprestigio de la medicina debido a que hay muchas mujeres médicas, ¿no? Como pasó antes con las maestras, como ha pasado con los profesores de universidad, como ha pasado hasta con los cargos de gestión. Cuando no había decano, cuando solo eran decanos, todos, es que llegar a decano. Ahora hay muchísimas mujeres decanas en la universidad. Ya nadie quiere ser decano porque ya es un trabajo burocrático y no sé qué. ¿Sabes? Hay un tema que yo creo que hay una reacción en contra social, eso de que cuando más nos metemos es peor, ¿no? Es un tema que sobre por qué en los países desarrollados o del norte se estudian unas cosas o se estudian otras. Eso es lo que te quería, era una idea. Sí, tienes toda la razón, Maite. Esto parece que ha sido así en prácticamente todas las profesiones. De hecho, había muchas mujeres computadoras porque no existía esa profesión y era una profesión que se parecía a ser typist, mecanógrafa, porque total era un teclado que además las chicas en las escuelas secundarias estudiaban mecanografía y los chicos no, en Estados Unidos me refiero. Había una asignatura de mecanografía que solía ser opcional y la tomaban las chicas y no la tomaban los chicos. Entonces, y las chicas eran secretarias en todas partes. Entonces, trabajar con un ordenador es parecido a trabajar con una máquina de escribir y más aún esos antiguos. Entonces, fue de suyo, era una prolongación, era como el nivel técnico de las secretarias, pasaron a más. Entonces, y era un trabajo de mujeres. Ese trabajo, como se prestigió enormemente, expulsó a las mujeres y se llenó de hombres. Es decir, que es lo que tú dices y lo contrario. Y sucede así. Efectivamente, sucede de ese modo. Entonces, habría que añadir quizá habría que añadir cuando yo he hablado de que la cultura académica no es favorable a las mujeres, habría que añadir eso otro que tú dices. Eso que tú dices está, por ejemplo, constatado en el libro de los 90, creo que es, de Karma Alemany, sobre las ingenieras de telecomunicaciones, cuando empezaron las ingenieras de telecomunicaciones, que solo habían dos sitios, en la Politécnica de Madrid y en la Politécnica de Cataluña, y de Barcelona, no sé, en una de ellas, no recuerdo cuál de las dos, por eso no digo en cuál porque no quiero mentir, el director de la escuela, el primer año, se negó a hacer aseo para chicas. Se negó. Bastante desgracia era que entraran las chicas porque le obligó el ministro de Educación. Encima les iba a favorecer poniéndoles un aseo, pues que vinieran meadas de casa. Y las chicas que tenían que estarse ahí toda la mañana tenían que cruzar una buena parte del campus hasta el bar más cercano para poder encontrar un baño de chicas. Es decir, que efectivamente hay esa resistencia y lo contrario. Yo no he querido insistir en eso pero lo voy a poner como uno de los factores, lo voy a añadir como uno de los factores de no entrada, pero en la parte, es porque el centro para mí de hoy era mostrar que hay formas de cambiar las cosas. Entonces, que no nos digan que es porque las chicas no queremos. Hay formas de cambiar las cosas si las instituciones quieren. Entonces, mientras sigamos teniendo pocas chicas en física, es porque las personas responsables en este país de los estudios de física
no quieren que haya más chicas en física, porque querer es poder, es ponerse a hacer todas. No digo que las puedan hacer todas, porque nuestra cultura es distinta, nuestro sistema de financiación, etcétera, etcétera. En la Carnegie Mellon, tener una chica más es ingresar $100.000 más al año. En la Harvey Math lo mismo. Y eso tiene su punto cuando pueden escasear personas y cuando ya no les caben más chicos, porque chicos son todos los que tienen afición, ya vienen. Entonces hay razones económicas, razones de prestigio social, las que sea, ¿vale? Pero así que las cosas, el cambio no sería tan fácil en España, estoy segura, pero se puede. Y lo único, con lo que nos dices, lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos todavía otro factor dañino más que dificulta más, hace que sea poco amistosa las que están, en las que hay pocas chicas que sean poco amistosas, que no son todas las STEM, por cierto, porque la química estaría dentro de las STEM y esa es más amistosa para las chicas. Juan. Hola, hola. Hola. Bueno, lo mío era en relación con lo que decías de las distintas generaciones, ¿no? De cómo al principio las primeras mujeres, de hecho, bueno, muchas, digamos, notables, científicas, políticas, etcétera, pues eran solteras, no tenían familia. Pero después de esas, yo creo que, y de hecho se ha hecho un estudio en el CSIC en los años 90, las mujeres un poco, bueno, las mujeres que se dedican a la carrera académica, científicas y tal, no tienen hijos o tienen mucho menos que las que no, digamos, ¿no? O sea, que hay un porcentaje muy alto de mujeres académicas que están casadas, sí, pero sin hijos. Y yo, de hecho, tengo muchísimas amigas. O sea, en nuestra generación, que, bueno, quizá también hay muchos otros factores, como tú dices, ¿no? Sociales que han intervenido, porque nuestra generación rebajó, digamos, la natalidad a los mínimos, porque dejamos de tener hijos, ¿no? Las mujeres que nacimos en los 80 y los 60. Y no sé si también en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos académicos, quizá también tiene más que ver con el tener una carrera profesional o un trabajo fuera del hogar, que también impidió a las mujeres decir, bueno, pues si tengo que trabajar 8 horas diarias no puedo tener hijos, ¿no? No solo en la academia. Efectivamente, Joa, eso nos pasa a la generación esa y a las siguientes, y también son factores demográficos generales, pero tienes razón, hay la correlación, es inversamente proporcional, nivel educativo y número de hijos. Las mujeres hoy en día y en las últimas décadas en España que tienen 2 y más hijos, es decir, las que tienen más hijos son las mujeres con estudios primarios o primarios inacabados. Y las que menos hijos tienen son las que tienen estudios universitarios y de posgrado. Esto es lo que sucede en nuestro país. Pero no conozco esa investigación del CSIC, así que si me pudieras pasar la referencia me encantaría verla. Bueno, no, esto que te digo yo del CSIC es un estudio que hizo Flora. Y creo que puedo conseguir ese informe que hizo ella. Bueno, si es de Flora se lo pido a ella, no te preocupes, ya está, no te molestes. Era una cosa que había hecho como una correlación entre el número de hijos que tenían las mujeres y los que tenían los hombres del CSIC. Sí. O sea, si tú separas hombres y mujeres y miras la media de hijos que tienen las mujeres y las que tienen los hombres tienen muchísimos más que las mujeres. Lo mismo que pasó en el gobierno de Zapatero, ¿os acordáis de la foto? Eso estaba pensando. El gobierno de Zapatero, cuando fue paritario, y había mitad mujeres, mitad hombres, ellos tenían no sé cuántos hijos todos juntos y ellas no sé si llegaban ni a 3, ¿no? En total. Sí. Bueno. Mira, Beatriz Gato Rivera nos dice que hay muchas físicas con bastante éxito profesional que tienen un par de hijos, etcétera. No puedo leer más, pero bueno, claro, pero estamos hablando medias estadísticas, estamos hablando, seguro que conocemos todas, pero las leyes de los grandes números y la ley de los grandes números no he visto yo ningún estudio específico de físicas, pero lo que he visto de toda España es que hay, lo que he dicho antes, mayor número de hijos, mujeres con estudios primarios y estudios primarios inacabados, menor número de hijos, las de mayor nivel educativo. Sí, pues, lo cual es triste en cualquier caso.
Si os parece, ya vamos acabando porque ya llevamos ahí 2 horas. Pepa, si quieres hacer la última pregunta. Pepa Masegosa. Esa cosa me encantará verla. Gracias. Gracias, Capitolina. La verdad es que creo que con tu charla nos ha hecho pensar muchísimo a todas, porque has dado datos súper interesantes. Hay una cuestión que a mí en los últimos tiempos me preocupa, y es la relación entre inteligencia artificial y poder. Y que esto se enrosca perfectamente con el tema de la carencia de mujeres en estas áreas informáticas o cosas asociadas. El tema ahora del Big Data y ese tipo de cosas. Es decir, el poder va a estar ahí y está ahí. Entonces, si no, es algo bastante pensado para que las mujeres no estemos. Ya, a ver, bueno, pensado, yo es que soy poco partidaria de las teorías de la mano por ahí sumergida, pero estoy muy de acuerdo. Me parece que el último artículo que he publicado en la revista Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, el año pasado, puede ser, yo creo que sí que fue el año pasado, es un artículo sobre los sesgos de género en los Big Data. Hice yo un pequeño estudio, muy pequeño, es un estudio tipo piloto, sobre la Wikipedia, usé la Wikipedia en español para ver si tenía sesgos de género. Y los sesgos de género que salen son impresionantes. Salen, por ejemplo, con un algoritmo que utilicé para ver, bueno, digamos, redes neurales, utilicé redes neurales y con vectores, y un vector que dice hombre es a mujer como tal cosa es a lo que sea, y tienes hombre es a trabajo, como mujer es a madre. Hombre es a inteligencia, como mujer es a lucirse. Eso usando la Wikipedia, con la información de la Wikipedia. Usé 28, ya digo que era un ejemplo pequeñito, 28 millones de palabras de la Wikipedia, y tuve esos resultados. Es decir, que la inteligencia artificial efectivamente está completamente generizada. Y tal y como está, incrementa la segregación. Pero yo no creo que haya no necesariamente tiene que haber una voluntad sexista detrás. Lo que sucede es que la inteligencia artificial, sobre todo, se basa en lo que hay. Usa los datos de lo que hay. Y lo que hay es mayoritariamente masculino. Las mujeres no aparecemos. Pongamos, por ejemplo, los Big Data. Hay un ejemplo muy claro que es el del reconocimiento facial. Las 3 grandes compañías que tienen software basado en inteligencia artificial, lógicamente, de reconocimiento facial, una es la IBM, otra creo que, bueno, son 3 grandes. Face se llama otra, y la otra no me acuerdo si es Net, no me acuerdo, Word o alguna de estas. Reconocen las caras de hombres blancos, las reconocen al 100%. Las caras de mujeres blancos como un 2% menos, al 98%, una cosa así. Las caras de hombres negros como 8 puntos menos. Y las caras de mujeres negras como 8 puntos menos todavía. ¿Por qué hace eso? Es que no tienen interés esas cámaras que están en las calles, que es para lo que se usa lo del reconocimiento facial, sobre todo de la policía, en reconocer a las personas afroamericanas o a las mujeres. Claro que tendrían interés. ¿Qué sucede? Que la base de datos la han sacado todas las empresas estas de las publicaciones en papel estadounidenses que tienen ilustraciones gráficas. ¿Y qué pasa? Que los hombres blancos salen muchísimas más veces en las fotografías que las mujeres blancas, que los hombres afroamericanos y que las mujeres afroamericanas. Entonces, no hace falta que haya una mala intención sexista. Dado que el mundo es sexista, si tú tomas los datos sin ningún filtro de lo que hay, te salen sobrerepresentados los hombres. Es decir, que no hace falta mala intención, es todo lo contrario. Hace falta tener una intención positiva para que transformes los Big Data
en datos que no reproduzcan la desigualdad social, del tipo que sea. Por otro ejemplo, que ya se ha quejado Londa Schivinger varias veces y no gana. Google Translator. Google Translator, como fue su patrón del que parte es el inglés, y en el inglés los nombres no tienen género, los adjetivos no tienen género, traduce todo en masculino. Entonces, Google Translator no creo que tenga, y de hecho los de Google han dicho que no quieren eso, pero ¿qué tendrían que hacer? Poner un filtro para que tenga que la máquina conozca todos los términos que en un determinado idioma están marcados por el género y busque otros términos en la oración que le permitan saber si eso es género masculino o femenino, y que no digan el señor Schivinger, como le dicen a Londa, o a mí que me dicen el señor Díaz, ¿vale? Porque en inglés es Díaz, la profesora Díaz es profesor Díaz, igual que el profesor Díaz. Entonces, tienes toda la razón, pero ya te digo, ni siquiera haría falta acusarles de tener mala intención. Con no poner filtros para compensarla, ya no salen sexistas los Big Data. Sexistas, riquistas y todos esos otros istas, porque ya ves que quedan fuera en las imágenes quedan fuera las personas que no son blancas, quedan fuera las mujeres, etcétera, etcétera. Muy bien, pues si queréis... Encantada de verte. Pues lo dejamos aquí, si os parece. Y bueno, y emplazamos a Capitolina que nos hable de inteligencia artificial en otra charla. Porque esto es súper interesante, de verdad, me quedado ahí con unas ganas. Sí, sí. No doy para tanto. Hice un pequeño estudio absolutamente, bueno, creo que en la jerga de la informática le llaman, ¿cómo le llaman? Prueba de concepto. Todo lo que hice fue una prueba de concepto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Nina, vosotras. por favor, y gracias a todas. Gracias. Se quedará grabado, ¿eh? Adiós, Marifi. Adiós. Adiós a todas, Carmen. Adiós. A todas. Y seguir cuidándoos. Sí. Cuidado.